Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Heidi Silva y a nombre de todo el equipo de Panduit les damos la bienvenida a nuestro cuarto entrenamiento en tendencias tecnológicas. Gracias a todos los asistentes que nos acompañan de toda Latinoamérica, les recordamos que pueden consultar esta presentación y la grabación de este webinar y los anteriores en una liga que les vamos a compartir en este momento por el chat. En esta ocasión nos acompaña Marcelino Vázquez. Él es Territory Account Manager. Él nos va a dar soporte sobre todas las dudas de sus proyectos y va a dar lectura a todas sus preguntas, por lo que les recordamos utilizar el chat que se encuentra en el panel del lado derecho. Adelante, Marcelino. Muchas gracias, Heidi. Buenos días a todos. Les agradecemos mucho el tiempo que nos brindan. El día de hoy, el tópico Cybersecurity, proponiendo una infraestructura física para la seguridad del mañana. Durante esta sesión estaremos hablando del valioso aporte que tiene la infraestructura física para reducir los ataques cibernéticos y a través de varios mecanismos prácticos y muy efectivos. Nuestro ponente, quien es Jorge Neyton Ávila, quien es nuestro System Engineer para México, estará conversando de todos esos tópicos y la importancia y la relevancia que tiene cada uno de ellos en la infraestructura de red. Adelante, Neyton. Muchas gracias, Marcelino. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Les agradecemos pues la oportunidad que nos brindan nuevamente para compartir con ustedes este espacio formativo. El día de hoy vamos a abordar un tema bastante relevante que en los últimos años ha tomado mucha atención todos los tomadores de decisiones en cuanto a la tecnología se refiere y al mismo tiempo aquellas personas que operan los ecosistemas de infraestructura, ya sea de tecnologías de información o incluso de tecnologías de operación, entendiendo estos dos conceptos como IT y OT. Voy a abordar también algunas de las recomendaciones de las normativas y estándares como anteriormente ya lo hemos hecho. Voy a también a compartir con ustedes algunas demostraciones de cómo se puede generar un ataque de una manera muy efectiva y muy rápida y que si de pronto no tomamos en cuenta ciertas consideraciones de la infraestructura física, esto nos puede generar un impacto mayor. Agradecerles el tiempo y bueno, pues comenzamos. Primeramente, pues presentarme, mi nombre es Neyton Ávila. El día de hoy quise compartir algunas fotos acerca de mi persona, de mi familia, de mi sobrina, quien es bueno, una persona muy importante y mi novia y también todo el equipo de Panduit. Y sobre todo lo hago porque en este momento, en el mismo contexto de cybersecurity, creo que el tema de la seguridad nos compete a todos. Esta foto que les estoy mostrando ahora es una foto de hace ya algunos meses atrás y bueno, de hecho casi todas. Sin embargo, es también una oportunidad para invitarles a que bueno, se mantengan seguros desde donde se encuentren y al mismo tiempo que sepan que para Panduit es muy importante que sepan que nosotros como familia que somos, como una comunidad unida a ustedes, que son nuestros partners, nos interesa bastante que estén seguros y que al mismo tiempo sepan que hay muchos generadores de motivacionales para los siguientes semanas o meses que vamos a estar viviendo a nivel internacional. Bueno, pues agradecerles este tiempo y comenzamos. Esta es parte de la agenda que vamos a tocar el día de hoy, un poco de los fundamentos de los ataques cibernéticos. Esa clasificación es importante saber cuál es la clasificación de los más relevantes en cuanto a ataques cibernéticos, un poco del estándar TIA 5017, que no es tan conocido, pero que habla mucho del tema de seguridad, el papel que juega la infraestructura voy a partir del estándar para poder moverme a un modelo de referencia de arquitectura que se utiliza sobre todo en los ecosistemas industriales, llamado CPWE, y algunas conclusiones. Durante esta sesión voy a estar compartiendo algunas demostraciones para que quede un poco más claro estos conceptos teóricos de los cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Bien, ¿qué es la ciberseguridad? Cuando hablamos de ciberseguridad, bueno, básicamente es una práctica que indica la forma en cómo nos vamos a proteger de los sistemas, redes y programas de nuestro ecosistema. Incluso en nuestra casa, en nuestro hogar, es importante tener un dispositivo que esté en el perímetro, entendiendo el perímetro como detrás del módem de Internet para que nos proteja todo lo que se encuentra dentro de nuestro hogar.
Y al mismo tiempo, estos ataques cibernéticos generalmente tienen varios objetivos, ¿no? El primero es acceder a la información, ¿sí? Para poder utilizarla, ya sea con fines de lucro o incluso hay un término que recientemente se lanzó y se publicó llamado Destruction of Service. Anteriormente había otro llamado DDoS que era Denial of Service, pero que es denegación de servicio y que básicamente es un ataque enfocado a la denegación más bien a la invasión de tráfico de red hacia un punto específico, entiéndase una compañía, por ejemplo, y que esto generara que pues todos los sistemas se cayeran. Ahora este nuevo concepto de Destruction of Services viene a corromper totalmente esa idea que no solamente los hackers están buscando el hecho de tumbar un servicio, sino más bien de secuestrar la información, es un concepto del cual vamos a hablar más adelante, y al mismo tiempo destruir la información, lo cual es todavía, tiene un mayor impacto y esto es más preocupante aún. Y esto finalmente es con fines de lucro, como lo decía, por temas de dinero, y hay muchas medidas efectivas cibernéticas que, bueno, de alguna manera se vuelven un desafío para todos los que nos encontramos en el mundo de IT y de OT. Algunos datos importantes que tomé de un abstract de Oracle. Esta información, yo creo que a medida de que va pasando el tiempo, incluso mes con mes, puedo decirles que hay ciertas fuentes bastante buenas en donde ustedes pueden visitar para poder conocer cómo nos encontramos en términos de cybersecurity, ¿no? Los hackers principalmente se han vuelto más sofisticados, tienen incluso muchos métodos los cuales para nosotros de pronto es muy complicado el entender cómo funciona y el hecho de que incluso exista esta, vamos a decirlo así, esta falta de conocimiento de cómo funcionan los ataques cibernéticos ha generado que incluso las violaciones en cuanto a el robo, el secuestro de información o destrucción de información o incluso a lo que es la corrupción, ¿no? De todos estos ecosistemas de infraestructura vaya incrementando, pues bueno, se ha vuelto a la alza y principalmente por el tema de los perfiles, ¿no? Hay diferentes tipos de perfiles de hackers. Acá pongo alguna información acerca de datos estadísticos, sobre todo porque es bastante incluso fácil el día de hoy que uno pueda acceder a ciertas páginas de internet y uno pueda pedir algún tipo de solicitud con alguna moneda cibernética, ¿no? Que, bueno, es básicamente un concepto que se utiliza también con estas personas que se dedican justamente a eso. Y bueno, acá por poner algunos datos, es importante que sepan que el impacto que tienen los ataques cibernéticos al día de hoy es bastante alto en términos incluso de dinero, incluso de operación de los negocios e incluso de manera muy particular voy a hablar de un ejemplo muy, muy concreto. Hace algunos años había una página de internet en donde se publicaban, bueno, se podía acceder para hacer citas por internet. Y bueno, esta página en internet que está en Estados Unidos lanzó un comunicado en donde notificó a todos sus usuarios que había sido hackeada. Y posteriormente, bueno, pues toda la información de hecho fue publicada de las personas que estaban haciendo citas por internet y esto, bueno, generó una vulnerabilidad ante la información, ¿verdad?, personal. Pero sobre todo, una de las cosas aplaudibles es que, por ejemplo, en Estados Unidos existe una ley en donde es obligada la entidad, en este caso la compañía de citas, a publicar que fue hackeada. Uno, por el tema de la información confidencial y dos, por la parte de la información de sus tarjetas de crédito, las cuales fueron también expuestas. Esto también tiene un impacto todavía mayor en temas culturales porque incluso aquellas personas, por ejemplo, que tienen una creencia religiosa y la infidelidad en términos generales es un factor de muerte. Esto también provocó que en algunos países, en algunas culturas, esto tuviera un impacto incluso directo a la vida de ellos. Entonces, qué importante es el que como compañía, ¿verdad?, tenga y conozca cuáles son los diferentes tipos de ataques para al mismo tiempo protegerme. Y no existe la bala de plata, eso es importante saberlo, es decir, no existe una sola solución que me pueda proteger de todo, ni tanto lógica ni tanto física. Existen muchas recomendaciones y buenas prácticas las cuales vamos a ir conociendo, ¿sí? Sobre todo porque nadie puede proteger lo que no puede ver. Eso es una máxima que se utiliza en términos de seguridad. Y bueno, es necesario tener visibilidad de todo lo que se encuentra, ¿no?, en mi ecosistema para poder yo protegerlo. Porque al no tener visibilidad en un solo punto, basta con no tener visibilidad ahí para poder ingresar
y algunos otros mecanismos incluso digamos, de poder ingresar a una red para secuestrarlo. Vamos a hablar un poquito más de ello más adelante, ¿no? Aquí algunos datos en cuanto a cuáles son las entidades más afectadas, sobre todo en años anteriores, y sobre todo puse este ejemplo porque hay uno muy sonado que es el WannaCry, que seguramente todos ustedes lo conocen, al menos en Latinoamérica nos impactó de manera muy importante, y básicamente consistía en que de pronto llegaba un archivo, ya sea por correo electrónico, ya sea por, no sé, de diferentes maneras. Había varios métodos, incluso a través de una memoria USB, si yo lo captaba ese, vamos a llamarle bicho, software o código malicioso. Y lo que pasaba es que encriptaba la máquina y aparecía una imagen en donde esa máquina te pedía que si querías tu información, te iba a costar un dinero y tenías que tú pagar ese dinero. Y básicamente con eso tú podrías incluso pedirle al hacker que te regresara la información, pero no necesariamente te la regresaban. En algunos casos y en algunos casos era fraude. Pero cuando hablo del WannaCry fue porque fue uno de los más importantes. Incluso voy a hablar de otro todavía mucho mayor. Pero para entender, digamos, en términos generales, cuál es la anatomía de un ataque, aquí lo explico de manera muy, muy específica, como Fortinet, incluso, que es uno de los líderes a nivel internacional de productos de ciberseguridad, nos desarrolla la anatomía del ataque, que incluso más adelante hay un video que les voy a invitar que en un momento se den la oportunidad de verlo, en donde explica cómo es que sucede, ¿no? Principalmente son 7 componentes de la anatomía del ataque. El primero es el reconocimiento del lugar de la persona a la que voy a hackear, ¿no? Entender absolutamente todo lo que tiene en su ecosistema. Tan fácil como de pronto ir y conocer cómo es la persona a través de las redes sociales, o incluso si trabaja en una compañía, obtener información de lo que se encuentra ahí, esto a través de varios medios, incluso en charlas y conversaciones. 2, el armamento, básicamente encontrar vulnerabilidades muy concretas, incluso desde el punto de vista de software. Por ejemplo, el hecho de no parchar los servidores, el hecho de no parchar las máquinas, el hecho de no utilizar medidas de inspección de tráfico este a oeste o norte a sur. Esas son medidas de vulnerabilidad que los hackers toman como una ventaja para poder ahora sí enviar lo que son los llamados código malicioso exploits, que son unos archivos básicamente que se quedan en la computadora o en el servidor, viven ahí durante un tiempo y después posteriormente explotan, básicamente. Y explotar significa que se activan después de un periodo de tiempo. Y lo que hacen es empezar a hacer reconocimiento de la red, empezar a conocer todo lo que se encuentra, hacer un escaneo y empezar a obtener esa información que necesitan. Ya en la entrega, bueno, hay diferentes tipos de métodos en cuanto a la entrega, sobre todo en la parte de correo electrónico. Hemos recibido de manera constante, ¿no?, spam, y ese spam muchas veces lo que hace es que viene con archivos adjuntos. Y de ahí, bueno, como ya les hablaba, el tema del exploit es de diferentes formas, a través de un correo con un archivo adjunto, a través de una liga. Ya voy a mostrar ahora un ejemplo. Y bueno, después ahí entra el tema de comando y control, que básicamente es un mecanismo en donde ya teniendo el malware, el bicho, digamos, el virus dentro de la red, lo que hace es se comunica con el creador. En este caso, el creador es pues aquella persona, el hacker, que tiene el conocimiento de cómo opera este código malicioso. Y a la hora de comunicarse, como está desde una zona segura ya dentro de tu red, lo que hace básicamente es ir a buscar al hacker. El hacker tiene acceso de manera completa y puede ver tu red totalmente. Reconocimiento interno es el número 6, del cual ya les hablaba ahora, y sobre todo desde el punto de vista de la parte de Enterprise y de Industrial Networks. Si no hay una división, de la cual incluso se sugiere en una de las láminas siguientes, si no tenemos esta distinción del tráfico lógico y físico, bueno, pues vamos a tener todavía mayor vulnerabilidad, ¿no? Y el tema de mantener significa que yo voy a seguir ahí ejecutando más código malicioso para en algún momento hacer un ataque disperso y que eso ayude de manera más eficiente. Este justamente es el malware o ransomware el más conocido a nivel internacional. Les cuento una historia. En mi vida pasada trabajaba para una compañía en donde, pues bueno, me tocó vivir parte de lo que Emotet, que es básicamente se le conoce como un troyano, es un término que se utiliza de manera general en el mundo del cybersecurity. Es igual, es un código malicioso que lo que busca es obtener información y de pronto, como un exploit, puede estar en silencio y pum, explotar en un momento y reproducirse de manera significativa. Y al mismo tiempo tiene capacidades de poder mutar. Y entiéndase mutar como de pronto puede ser un archivo doc.doc, después puede ser un archivo .excel, y después puede ser un archivo incluso PST de un correo. Y cuando les contaba de mi vida pasada era porque justamente parte de mi trabajo en otra compañía era el hacer análisis de vulnerabilidades, hacer pentesting y hacer
identificación de problemas que pudiera tener alguna compañía y, bueno, a ayudarle a poder proteger de diferentes formas y en diferentes niveles. Y en aquel entonces, honestamente, no tenía conocimiento de qué tan valiosa es la infraestructura física, qué papel tan importante juega la infraestructura física para estos elementos, sobre todo porque hay elementos de verdad que el software no puede detener. Y eso lo viví, sobre todo en esta situación, estamos hablando alrededor de 40,000 dispositivos que se infectaron, y todo porque una persona había traído, y lo identificamos, fue una persona que trajo una USB que había conectado en un ciber, llegó y la conectó a una computadora de su trabajo de escritorio. Y para nosotros el tema que básicamente tiene que ver con el análisis forense, que así es como se le conoce cuando ya después de haber hecho la dispersión del ataque y haber secuestrado las máquinas, y hay que tomar ciertas medidas, sobre todo de contención o de evadir o incluso aislar el malware o el bicho o el virus, fue bastante complejo. Y el encontrar el punto raíz, híjole, es sumamente complicado. El Emotet, básicamente, es uno de los más relevantes y seguramente va a continuar a nivel internacional, ¿no? Ahora voy a hablar un poco de los tipos de amenazas cibernéticas. Uno es el phishing, que básicamente es recibo un correo, ¿sí? Y en ese correo yo encuentro información que igual puedo abrir o de pronto puedo obtener. De ahí puede ser incluso que el correo electrónico sea un correo que sí es básicamente confiable, pero bueno, no lo es. Voy a mostrar un apartado de este video, que ustedes igual lo pueden encontrar en la página de Cisco. En este video lo que se muestra básicamente es una conexión de un usuario que tiene su VPN y tiene un módulo que en este caso ese módulo es de protección contra ataques de DNS. La persona no está conectada en este momento vía su cliente de VPN y básicamente lo que sucede es que la persona va a abrir su correo y en el correo viene un archivo adjunto. Ese archivo adjunto la persona lo que hace es abrirlo y a la hora de descargarlo y abrirlo lo que sucede es esto, que es muy interesante. Esto que ven ahí es una pantalla de un ataque de Command and Control, que básicamente consiste en ir a conectar o a comunicarse con el creador, que es el hacker, a través de un nombre, incluso un puerto. Y posteriormente, si no llega a conectarse con él, el siguiente elemento es busca incluso un segundo intento y el tercer intento es ya a través de una dirección IP concreta, que esa dirección IP es justamente donde vive un servidor que tiene secuestrado el hacker para poder obtener información y de esta manera acceder a la información de la persona. Ahora, esto es un archivo común y corriente. Este, por ejemplo, es un correo que pareciera que es normal, es un correo que probablemente las personas como nosotros, ¿no?, recibamos y vemos y incluso pareciera que el dominio es benigno, más no lo es porque de pronto se cambia la N por la B o la B por la N. Por ejemplo, ahí dice B Analytics, al final se ve la LSS y uno lo que hace es abrir básicamente la liga y lo que sucede es que viene la protección de este software que, bueno, hace básicamente las funciones de la protección contra el phishing. Ese sería básicamente un ejemplo de ataque. Existe el segundo que es básicamente ransomware, que este ya es básicamente un código malicioso que hace el secuestro de la información de tu computadora y para poder obtenerlo necesitas dinero. Y básicamente ellos te mandan un correo donde te dicen, ¿sabes qué? O manda un correo a esta liga y comunícate conmigo y yo te voy a decir los pasos para que tú puedas encontrarle la forma de obtener la información. Este video que ves aquí no lo voy a mostrar ahora, pero te lo invito a que te des una vuelta por ahí en YouTube. Está fabuloso porque habla de toda esta anatomía del ataque que ya explicaba y un poco del ejemplo de la parte del phishing. Otro es el malware, que básicamente es un código malicioso en el cual yo puedo acceder a la computadora, principalmente para tener la lectura de la información y secuestrar. No es un secuestro como tal, pero es acceder para yo robar información y datos. Es otra manera de hacerlo. Ahora, en la parte de la demo, yo tengo acá un portal que es justamente el que nuestros compañeros de Cisco, la alianza que tenemos con ellos, ahorita en el tema del COVID, lanzaron un white paper que está en un blog. Talos Intelligence es esta instancia que tiene Cisco a nivel internacional con un equipo de expertos que están colectando información de todo lo que pasa, porque Cisco tiene en algunos puntos de los service providers equipos que analizan tráfico y pueden conocer patrones de lo que está sucediendo. Les invito a que se den una vuelta. Básicamente habla un poco de la predominancia del coronavirus y cómo el tráfico de red de Internet empezó a incrementarse. Habla algunos aspectos de lo que está sucediendo, cómo surgió. Y acá hasta abajo muestra algunos de los ataques, por ejemplo, el caso de phishing.
Otro es, por ejemplo, los archivos de los cuales ya te mostraba anteriormente, y a través de ciertas herramientas y soluciones que tienen ellos, cómo te puedes proteger, lo cual es bastante efectivo. Acá abajo, por ejemplo, viene una de las pantallas que te va a mostrar cuando tú tienes ya el malware dentro, el ransomware dentro, y bueno, si no pagas, lo que sucede es que se ejecuta un archivo, el cual empieza a ser borrado total de la información. Aquí sería, justamente se hace vida el concepto de destruction of service, básicamente. Entonces, es muy importante no descargar correos, no abrir correos que no conozcas, porque lo que va a suceder básicamente es esto, ¿no? Al menos este es uno de los casos más recientes, fue en febrero de este año. Y aquí vienen todos los, digamos, vamos a decirlo así, los elementos que forman parte de este virus, de este ataque, ¿no? Yo podría tomar alguna de estas muestras, que es básicamente el SHA de 256, no es sino más que una muestra de la composición total del archivo, y que este archivo básicamente tiene varios elementos. Lo que hago es tomar esa muestra, y esa muestra la llevo a herramientas. Por ejemplo, Cisco tiene esta herramienta que se llama Cisco Threat Response, en donde básicamente tú desde un punto central puedes poner un dominio. De hecho, acá ellos hasta abajo publican cuál es el dominio en el cual ellos identificaron el ataque principal. Y básicamente lo que hace es que lo que hace esta herramienta es que tú pones el dominio, y lo que hace es cruzar toda la información de diferentes elementos o productos, por ejemplo, como el caso de Umbrella, que es uno de los elementos que ya les mostraba en el video, y tiene algunos otros Cisco, y puede ver la reputación de cómo se encuentra ese sitio, qué es lo que ellos básicamente han encontrado. Y bueno, para fines prácticos, sobre todo, a mí me interesaba que ustedes conocieran que no solamente Cisco, sino también otros participantes como Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, son de los más importantes a nivel internacional. Tienen herramientas de software muy sofisticadas para poder conocer toda esta información, que es bastante relevante en el tema de los ataques cibernéticos. Ahora, voy a regresar a la presentación para continuar. Es sumamente importante el último, porque tiene que ver con social engineering, y este es muy importante porque de pronto es el que menos nosotros tomamos en cuenta, y es básicamente una manera muy sencilla de compartir información con las demás personas. Esa información que yo comparto puede ayudarle a otra persona que está buscando hacer un ataque de manera más táctica y efectiva, inclusive pidiéndole prestado una computadora, dejando ahí un archivo, y ese archivo, cuando entra a una red corporativa, lo que va a hacer básicamente es tener una afectación de manera más directa. Voy a pasar ahora, después de estos conceptos generales, a lo que es un estándar que es muy poco conocido, que es el 5017, que habla de las medidas de seguridad de redes físicas. Este estándar, principalmente que se lanzó en 2016, nos ayuda a identificar cuáles son las mejores prácticas y recomendaciones de estos ecosistemas de infraestructura de TI o de OT, pero sobre todo nos va a dar algunas recomendaciones desde el punto de vista físico, ¿no? Por ejemplo, a nivel de arquitectura, entiéndase como toda la parte del edificio, qué elementos debo de tener en cuenta, como las cámaras, como la parte del monitoreo de quién ingresa, quién sale, los accesos, control de acceso sobre todo. La parte electrónica, todo lo que tiene que ver igual con lo antes ya dicho, y la parte operacional, cómo yo debo de tener herramientas importantes, y el uso de estas herramientas para monitorear no solo la parte lógica, también la parte física es sumamente importante. Aquí habla de 3 niveles, que es la instalación de la seguridad básica, y que es muy importante que desde un inicio yo lo considere cuando voy a hacer la construcción de un edificio, un espacio, ya sea una oficina, incluso una planta. Instalación de resistencia a la manipulación, que tiene que ver básicamente con los controles de acceso que se tienen de manera general, y la instalación de la seguridad, elementos de seguridad. Uno de los elementos también que habla el estándar, que me gustó mucho, es esta parte en donde indica que se pueden detectar cambios en la conectividad de la red física. Y esto no es sino a través de varios elementos o productos que incluso Panduit tiene algunos de ellos. Ahorita voy a hablar un poco de ellos. Pero sobre todo es la disponibilidad de los puertos, el monitorear en tiempo real lo que está sucediendo. Si de pronto alguien llegó y se conectó en un lugar en donde no debería de conectarse, detectar e informar en tiempo real, eso es sumamente importante. El tema de las cámaras de seguridad tiene todavía un mayor impacto, y sobre todo también en la parte residencial, y no solamente en los ecosistemas de las compañías tradicionales o incluso en piso de planta. Y esto, repito, está en el estándar TIA 5017. Se muestran ahí recomendaciones de cómo qué tipo de cableado debemos de utilizar para las cámaras categoría 6A, qué tipo de rutas debemos de obtener, que sean rutas redundantes. Habla de los elementos incluso de monitoreo en tiempo real, de cómo utilizar algunos productos que, por ejemplo, en el caso de Panduit tenemos un producto llamado PBIQ, que son paneles inteligentes para poder detectar
y a mandar una alerta, ya sea por correo o a tu celular. ¿Para qué? Para que tú sepas que un puerto o una persona entró o accedió, por ejemplo, a un gabinete, ¿no? Y bueno, hay ciertas herramientas que pueden apoyar y sustentar esta idea, ¿no? Bien, la parte de infraestructura pues toma un valor muy relevante y es parte de la historia de lo que les platicaba hace tiempo donde trabajé. Es muy importante porque cuando, por ejemplo, sucede el ataque, lo que regularmente sucede es ¿qué tengo que hacer? ¿No? Es una de las principales preguntas que mucha gente se hace. Pues me están secuestrando las máquinas o estoy recibiendo notificaciones por correo, por teléfono de que algo está sucediendo y de pronto aparecen en las, porque así fue como lo viví, aparecen en las máquinas pues diferentes imágenes. Puede ser incluso una calavera, puede ser de pronto, me tocó ver en algunos casos que se utilizaba esta careta de la serie de Netflix, de La Casa de Papel, en donde aparecían ahí los datos del contacto para que tú pudieras acceder a, bueno, contactarlo y al mismo tiempo pagarle, hacer la transacción y de esa manera obtener tu información. Y cuando sucede, la primera pregunta es, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿qué debo de hacer cuando eso sucede? Número uno, lo más importante es aislar todos los servidores de manera física, ¿sí? Y lógica, sobre todo de manera física. Ejemplo, desconectar de manera inmediata las troncales que van hacia los switches de distribución o de core de todos los servidores donde tengo la virtualización. Porque por un lado es importante aislar lo más importante de mi ecosistema, pero por otro lado es que debo dejar evidencia, porque cuando voy a hacer, ya explicaba hace un momento que uno cuando opera en estos ambientes y hace uno la revisión o el análisis forense, que así es como se le conoce, es muy importante el obtener la evidencia. ¿Por qué? Porque justamente la página que les mostraba, hay unos elementos que tiene muy valioso Cisco, incluso Fortinet también, en donde hacen una simulación de ese paquete, toman una muestra de ese paquete que es un bicho, lo meten en un ecosistema virtual cerrado, aislado, y les muestran a ustedes cómo es que funciona, qué es lo que hace, qué es lo que produce ese código. ¿Para qué? Pues para darnos cuenta de justamente el impacto que tiene ese tipo de bicho o de amenaza. Ahora con el tema del COVID, pues las muestras que se están tomando seguramente van a ser analizadas en algunos laboratorios de manera totalmente aislada para poder conocer cómo opera el virus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repito, cuando vuelvo al ejemplo de la historia o el caso que me tocó vivir, la primera instrucción que di, recuerdo, y eso fue más un sentido común, pero después cuando empecé a leer el estándar del TIA 5017 y parte de la información que tiene Panduit publicada, me di cuenta de la importancia que es identificar de manera inmediata a través de una solución incluso que pueda ser de software, porque a veces no puede uno salir corriendo. Yo recuerdo perfectamente que estaba aquí en casa cuando me llamaron y sucedió este ataque y me tomó prácticamente alrededor de 2 horas llegar al sitio. Y el problema no era ese, el problema era que ellos necesitaban tomar medidas inmediatas, ¿no? Y lo primero que pensé fue, aísla todos tus servidores, toda tu información importante, desconecta los cables literalmente, no apagues nada, pero desconecta los cables de los servidores. ¿Por qué? Porque ahí es donde vive la información más importante, tus bases de datos. Y he ahí la importancia, repito, de tener herramientas de monitoreo de la infraestructura física para poder conocer dónde se encuentra todo y cómo actuar, incluso tener un protocolo tal cual que le llaman disaster recovery, ¿no? Recuperación de un desastre. No solamente es lo que yo tengo que hacer en el momento, ¿sí? Sino que también al mismo tiempo es qué voy a hacer después, ¿no? ¿Cómo voy a volver a crear mi red a partir de qué, ¿no? De qué factores. Entonces, bueno, aquí voy a poner algunos casos de ataques que ya ha habido anteriormente, solo para poner todavía como más en contexto a ustedes que nos están viendo. Twitter, por ejemplo, Marriott, Google, Uber, Facebook. Estos son casos de ataques que ha habido a nivel internacional. Son ataques que se dieron de manera muy reciente. La mayoría de ellos tiene que ver con ransomware, tiene que ver con cuestiones de phishing también. Y bueno, todo esto al final de cuentas se representa dinero, mucho dinero. Y el papel que juega la infraestructura física es sumamente valioso. ¿Por qué? Porque de esa manera voy a poder yo controlar quién conecta, por ejemplo, dispositivos externos a una computadora corporativa. Ahora que todo el mundo se va a casa, es todavía más vulnerable, ¿no? ¿Por qué? Porque yo llego a mi casa, a su casa, me conecto y si tomo una USB, no sé, de mi novia o si de pronto tomo una USB de un amigo y la conecto y hago una VPN a la oficina, puedo estar mandando un tráfico malicioso hacia allá. Y necesito tomar ciertas medidas, ¿verdad? Tanto técnicas y físicas para poder desarrollar una manera más efectiva de no contaminarme o de no distribuir el llamado ya bicho, ¿no? El malware. Ahora,
Cuando hablo de esto, de la infraestructura física, es importante conocer un poco de esta pirámide, la parte de los elementos que uno busca proteger en un ecosistema, ¿sí? Regularmente uno de los más poderosos es justamente la parte física. ¿Por qué? Porque si yo tengo ciertas medidas controladas, monitoreadas y reconocidas, repito, no puedo proteger lo que no puedo ver, voy a poder ahora sí generar un framework adecuado, protegerme en tiempo real cuando suceda, y esto me va a ayudar a que, pues a que no sucedan casos como el que estoy mostrando aquí, ¿no? Voy a leer solamente uno, por ejemplo, en el caso del colegio, en un colegio de Nueva York, un exalumno usó un dispositivo USB en donde él armado llamado USB Killer, donde puso un código malicioso y lo compró en internet para destruir 59 computadoras, 7 monitores y podios, y por computadora tenían unas ranuras abiertas de USB. Basta con llegar con una USB con código malicioso para poder yo atacar. Eso es algo tan sencillo de hacer. Y cuando hablamos de USB, de pronto voy a los pisos de manufactura, voy a todos estos ecosistemas donde hay computadoras de escritorio y yo puedo llegar y conectar algo y nadie lo puede ver. Eso también me lleva a encontrarme muy vulnerable. Esta es una de las herramientas que tenemos en Panduit. No voy a hablar mucho de ella, pero es un producto que tenemos, digamos, una llave maestra, la cual básicamente lo que busca es proteger estos puertos para que las personas no lleguen y conecten, ya sea USB, USB-C, incluso el puerto de red. En algunos casos, esto me puede servir en cualquier computadora, incluso en un faceplate o en los mismos switches de red, en los mismos servidores, para que nadie se conecte. Tenemos de cobre y de fibra. Y bueno, aquí habla acerca de las bondades de cómo se utiliza la herramienta, ¿no? Sobre todo porque si pensamos desde el punto de vista de la infraestructura física, estos elementos son súper valiosos. Nos tocó por ahí desarrollar un proyecto el año pasado y antepasado con un cliente muy importante en México, donde se vendieron miles de estos bloqueadores. ¿Por qué? Porque vieron que era muy valioso, ¿verdad? El poder proteger a todos estos computadores, incluso servidores o incluso dispositivos que se encontraban de manera, pues, remota. Y bueno, algunos de los beneficios es justamente estos que muestro ahora, ¿sí? Que bueno, es importante protegernos desde cualquier punto de vista, sobre todo hablando de la infraestructura física. Voy a mostrarles ahora un modelo de referencia que nosotros, bueno, trabajamos en conjunto con lo que es Cisco y con Rockwell. Este modelo de referencia básicamente es para explicar, ya moviendo, aterrizando estos conceptos de lo que es un ataque cibernético, de lo que el estándar TI ya nos muestra, y ya cuando lo llevamos en un caso muy práctico y efectivo y concreto, voy a hablar ahora de lo que es la parte industrial. El tema de poder separar la infraestructura de enterprise con la infraestructura industrial es sumamente valioso. En este video, bueno, básicamente se muestran algunos elementos de conectividad, como incluso en un gabinete que se encuentra en el lado de enterprise, debo de yo tener una estructura a nivel de capas, ¿sí? Y que la infraestructura física incluso debe de estar segmentada o debe de estar zonificada. Eso lo habla muy bien un modelo de arquitectura que tenemos llamado CPWE. Y bueno, aquí básicamente en este video, que incluso también pueden encontrar ustedes en internet, habla acerca de esta zonificación de la parte física con la parte lógica, la importancia que tiene el poder tener, por ejemplo, en un piso de planta, estos elementos para asegurar la continuidad del negocio y sobre todo utilizar estos mecanismos que nos permiten que la infraestructura sea todavía mucho más eficiente. Esto lo habla, repito, CPWE, del cual hablaré un poquito más adelante. Y bueno, estos dos elementos, quiero hablar de ellos, particularmente el tema de Microdata Center, que ya lo hemos hablado anteriormente, y el otro es IntraView, que es un software que tenemos en Panduit que nos va a permitir tener visibilidad en tiempo real. Este documento que ven en pantalla lo pueden encontrar, es público, es justamente un modelo de referencia para poder yo construir, diseñar una conectividad entre la red Enterprise y la red de planta, no importa qué tipo de red de planta, porque tiene bastantes casos de uso. Y bueno, van a encontrar ustedes algunos elementos muy valiosos, sobre todo en cuanto a la parte de diseño. Ya si ustedes desean conocer un poco más, podemos hacer una plática o un webinar muy en particular, dado que este tema es bastante complejo. Pero enfocándonos un poco la conversación al tema de cybersecurity, hay una capa, como podrán ver, en este modelo de arquitectura propuesto de la conexión de la red Enterprise contra la red industrial, en donde nos habla de la importancia que tiene la zona demilitarizada, que no es sino más que una zona en donde yo voy a poner un firewall, voy a poner ciertos elementos de protección de seguridad que me van a poder permitir que el cruce de tráfico entre la red de planta y la red Enterprise esté protegida.
Aquí algunos elementos de comunicación y de conexión de este modelo, los cuales no voy a abordar en esta sesión, pero me parece valioso que sepan que toda esta información la contiene este documento. Y bueno, tenemos un recurso sumamente valioso en el tema de poder elegir el producto adecuado para el piso de planta, porque para el piso de planta no puedo utilizar el mismo tipo de cable, no puedo utilizar incluso, no todas las recomendaciones del estándar en cuanto a cómo llevar un cable, debe de ir aterrizado, si es, perdón, fibra, si es cobre, si debo desonificar a través de ciertos gabinetes, etcétera, ¿no? Bien, y IntraView justamente es un elemento muy valioso en toda esta combinación de elementos de la parte física, porque al mismo tiempo sí necesitamos ayudarnos un poco del hardware. Este elemento es un elemento de Panduit que principalmente lo que busca es tener un monitoreo en tiempo real de lo que está sucediendo en el piso de planta. Nosotros cuando diseñamos la parte de física lo hacemos a partir de un diseño lógico. Tenemos el diseño lógico y nos movemos al diseño físico. Y de esa manera nosotros podemos ahora sí diseñar una red que sea todavía mucho más eficiente en términos de la productividad de ella y al mismo tiempo mucho más segura. Estos son algunos de los elementos que provee IntraView, en donde ustedes van a poder visualizar desde una consola el piso de planta, con dónde se encuentran físicamente los equipos. Eso es sumamente importante porque de pronto cuando hay un ataque, yo necesito saber dónde está el ataque para poder hacer esta evasión o de pronto, como yo les decía, los ataques los tenemos que primeramente segmentar o cortar para que no sigan expandiendo y después arrinconarlos. Y el tema de IntraView ayuda bastante, sobre todo estos elementos que ves aquí, ¿no? Detección, por ejemplo, de problemas de aplicaciones, dispositivos que tienen falla, que pueden estar incluso infectados y temas de problemas de arquitectura. Esta sería básicamente la forma en cómo se conecta. Es un appliance físico que se conecta a un switch y a partir de ahí yo puedo ver toda la red que se encuentra en el piso de planta. Conocer qué tengo para poder protegerlo es sumamente importante cuando IntraView inicia. Este es un ejemplo de una detección, por ejemplo, un dispositivo que no estaba conectado y que se conectó a la red de manera inapropiada. Básicamente, IntraView lo que genera es una alerta o una alarma. Y esta alarma lo que hace básicamente es que dispara un correo y en ese correo yo puedo darme cuenta de que alguien llegó y conectó a lo mejor un hub, un switch, una computadora que no debería de poder conectar. Este sería el appliance. Ahí viene el número de parte para que ustedes puedan encontrar más información en nuestra página de Panduit. Voy a mostrar lo que es una demo, que básicamente son 3 pasos para la implementación de IntraView. Repito, esto se puede utilizar también en ecosistemas Enterprise, pero está más enfocado en Industrial Networks porque tiene incluso capacidades distintas de poder hablar protocolos como Profinet o Modbus. Eso de pronto no se ve tanto en los ecosistemas Enterprise. Lo que se hace es que, bueno, básicamente IntraView se conecta a una red y a la hora de conectarse hace un escaneo de las redes y al hacer ese escaneo él va a identificar dispositivos de red que se encuentran y a partir de ahí él se ayuda de la información de los switches para obtenerla y generar estos mapas que tú ves ahora en donde puede uno monitorear el tráfico, al mismo tiempo hacer un listado de todos los dispositivos. Sumamente importante cuando hablamos de temas de cybersecurity, la parte de las versiones, los parches. ¿Por qué? Porque hay que necesitar parchar todo con la última versión para no estar vulnerable. Sumamente importante y justamente IntraView te permite generar esto. Si tienes un problema de arquitectura lo vamos a poder saber. ¿Por qué? Porque justamente al tener yo esta visibilidad en la topología, cuando mostraba justamente esta topología, puedo darme cuenta que hay ciertos brincos de conexiones que yo puedo, ¿verdad? Corregir para de la misma manera que voy a atacarlo cuando haya un problema cibernético de cybersecurity, poder también distribuir el tráfico de manera más adecuada y que el ataque no se disperse tan fácilmente. Y por otro lado es los logs, el registro de logs que también genera esta herramienta bastante valiosa. Y bueno, hay algunos otros elementos que te da, por ejemplo, el tema de los KPIs y poder hacer gráficas para conocer cuál es la disponibilidad de las redes, incluso saber qué red tuvo mayor disponibilidad o cuáles fueron las líneas de producción que tuvieron menos eventos y de esa manera poderme proteger. Básicamente es en términos generales lo que quería mostrarles de IntraView. Entonces, continuando, para poder generar una propuesta de valor de la infraestructura física, vamos a utilizar ciertos elementos y herramientas, no solamente las del software, de las cuales yo les hablaba. Es importante también saber que de estos 2 elementos que ustedes ya conocen que tenemos en Panduit, uno es Synapsense para la parte de monitoreo térmico y energía, de un centro de datos principalmente, ya sea pequeño, mediano, grande, y SmartZone que tiene un poquito más de alcance. Hay un producto específicamente que se llama PBIQ. Este producto principalmente está enfocado para
aquellos sites o aquellos IDFs o MDFs pequeños en donde yo puedo utilizar paneles, ¿sí?, inteligentes, que estos paneles inteligentes van a poder permitirme conocer cuál es el trazado o cuál es la conectividad de un punto a otro, alarmarlo a través de un correo, y se puede conectar incluso a SmartZone. Uno de los elementos valiosos de esta propuesta, de este producto, es que yo voy a poder ver la trazabilidad completa, lo puedo ver de manera centralizada, y voy a poder inclusive, si una persona está en el IDF o en el MDF, voy a poder saber, por ejemplo, cuando yo les hablaba de este caso de la llamada, ¿no? Oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago? Yo podría entrar de manera rápida a SmartZone, saber dónde están los servidores, mandarle las alertas, y justamente estos patchworks que tenemos, que son especiales porque tienen un 9º pin, que básicamente lo que hace es ayudar a que se pueda mandar la información al panel de si está prendido o apagado el puerto, y al mismo tiempo podemos ver esto que ustedes ven en pantalla, que no es sino más que una alarma que se prende y se apaga cuando el puerto ya sea fue conectado sin autorización, o de pronto se desconectó sin autorización, o si yo necesito que alguien desconecte algo, puedo mandarle desde el software, desde SmartZone, o incluso esta solución puede ser standalone, puede ser cualquiera de las dos opciones. Me va a permitir, ¿verdad?, no salir corriendo, sino más bien, dependiendo la necesidad, poder utilizar y tomar ventaja de la infraestructura física para poder así hacer de las desconexiones inmediatas o aislar de pronto la fibra, por ejemplo, los puertos troncales de los cuales yo les hablaba, que son los primeros que uno tiene que desconectar de toda la granja de servidores donde se virtualiza, donde se tiene la SAN incluso, para poderme proteger de esos ataques. Hay algunos otros elementos muy valiosos que tiene esta solución, que es de Panduit. Tiene un GUI donde va a mostrar las alertas de los eventos, va a hacer un récord de todas las violaciones en cuanto a desconexión y conexión, y la manera en cómo se utiliza es muy fácil. Justamente lo ven en pantalla. Utilizo unos paneles especiales que tienen unos patchworks especiales que van conectados a los servidores o a los switches. Ya el backbone es normal, el backbone horizontal es totalmente normal, y justamente abajo se ve la conexión de qué productos van a ser especiales y llevan este 9º pin, ya sea fibra o en el caso de cobre, y el backbone pues tradicional, ¿no?, básicamente. Acá viene otra que tiene que ver con la parte de la trazabilidad de interconexión. Ahora, ¿cómo lo voy a ver yo en SmartZone? Lo que voy a ver es justamente esto. Yo puedo ver el panel completo, cuáles son los puertos que están prendidos o apagados. Desde ahí puedo incluso apagar los puertos para el tema de lo que ya les comentaba, ¿no?, la protección. Pero también puedo tener esta visibilidad, como la imagen que se ve abajo, de la trazabilidad desde un nodo, de un servidor, cómo está conectado un panel, del panel a lo mejor va a otro panel, y de ahí ese panel se conecta a un switch, se conecta probablemente a algún otro servidor, qué sé yo, y de esa manera poder tener la trazabilidad tanto de un punto a otro. Eso es sumamente valioso cuando hablamos en el tema de poder protegernos. ¿Por qué? De manera física. ¿Por qué? Porque incluso de manera lógica, cuando pasan los ataques, hay algo que omití y no comenté, y es que cuando pasan los ataques no tienes manera de conectarte a los switches para apagarlos de manera lógica. Eso no puede, no sucede, es imposible. Porque en cuanto tú te conectas a la red, lo primero que va a pasar es que hay 3 elementos. Está el ataque de negación de servicio, que es demasiado tráfico, que se inunda toda la red. No puedes acceder a los equipos, tienes muchas caídas. 2, por más que tú quieras entrar a los equipos, hacerle shutdown, no vas a poder hacerlo. Y la única manera de hacerlo es la parte física. Entonces, esta herramienta te va a ayudar. ¿Por qué? Porque incluso la manera de diseñarla es en una infraestructura física y lógica aparte de la red de operación. Porque de esa manera, si está pasando acá, ¿no?, todo esto que ya les platicaba, que de pronto llega un malware y que se distribuye y es ataque de la denegación de servicios, como yo tengo montado una infraestructura física aparte y también es lógica aparte, yo puedo apagar desde el panel todos los elementos de conectividad valiosos para aislar, ¿verdad?, la información más importante. Ese es un dato muy interesante. Y por otro lado, ya he hablado un poquito de esto, que tiene que ver justamente con la parte del monitoreo de los gabinetes, la parte de energía, los sensores y estos elementos que son bastante valiosos. En nuestra oferta de Panduit también nosotros tenemos unas PDUs en las cuales tienen sensores, tienen de temperatura y de humedad. Tenemos también la parte de chapas inteligentes para lo que son los gabinetes o enclosures de zona. Unos cables especiales para que no llegue alguien y desconecte. Tienen ahí unas cejitas para asegurar que no vayas a desconectar el cable cuando estás maniobrando dentro del gabinete, y algunas de las ventajas que tienen nuestros productos contra la competencia, ¿no? Este es un poco del valor completo de la solución, que seguramente ya conoces. Si gustas más información al respecto, puedes contactar a tu representante de Panduit. Y bueno, básicamente esto es el último elemento que tiene que ver con, ya lo había platicado, esta es una oferta solo para México, para la parte de Microdata Center, que al final nuevamente
La protección desde el punto de vista lógico es posible, pero cuando tengo estos ataques de manera masiva, no lo voy a poder controlar. Y para ello hay ciertas recomendaciones que el estándar TIA 5017 te indica, como la parte de que la infraestructura física para el monitoreo y control de ciertos elementos, como las cámaras de seguridad, como la red de SCADA, etcétera, debe de ser aparte y no se debe de conectar en la red de operación. Es justamente para eso, para brindar mayor seguridad y que mi red y mi operación yo la pueda proteger de la manera mucho más efectiva. Y por otro lado es que este modelo del cual te hablé, que es CPW básicamente, pues nos va a servir como un modelo de referencia para los entornos de Enterprise. Para los entornos, lo que son también Enterprise, hay algunas pautas que habla también el 5017 acerca de ello, pero por lo pronto me quiero quedar ya con un summary de lo que ya vimos. Primero es, no hagas fácil, me encantó esta imagen porque de pronto me hizo pensar, ¿no? En casa, por ejemplo, cuando uno se protege en casa, pues sí, hay ocasiones en que uno en la parte de la entrada tiene triple candado y tiene una chapa inteligente o dos chapas, tiene uno cámaras, etcétera. Pero muchas veces en la parte de atrás no sabe uno lo que tiene, de pronto es más fácil, ¿no? Que seamos nosotros estemos más vulnerables ante los ataques. Es sumamente importante seguir las recomendaciones de los estándares en términos de cómo instalar la infraestructura, cómo diseñar la infraestructura. 2, agregar estos elementos como los que ya mostrábamos en cuanto a, por ejemplo, los bloqueadores, que son sumamente eficientes, sumamente valiosos y no tienen idea del gran impacto y de manera muy positiva que tienen el uso de ellos en la infraestructura de redes enterprise, de cualquier ecosistema, data center, incluso de la parte industrial, y cuando te vas a trabajar de manera remota es todavía más difícil. Se dice que el perímetro se expande cuando una persona se va a casa y empieza a trabajar. ¿Y cómo vas a proteger a las personas de que no vayan a conectar algo directamente, por ejemplo, en la computadora? ¿De qué manera te vas a asegurar? ¿De qué manera te vas a asegurar incluso que una persona no vaya a conectar algún dispositivo? Porque de pronto le prestas ahora en esta situación que estamos viviendo, ¿verdad? Muy lamentable de trabajar todos desde casa. Le prestas la computadora, no sé, a tu hijo o al sobrino y de pronto ellos se meten a páginas donde en esas páginas hay registro de malware, registros de virus, de ransomware y todo eso se queda ahí y de pronto tú lo que haces es prenderla, conectarte a la VPN y esa VPN o manda tráfico al corporativo. Lo que no te das cuenta es que explota ese ransomware, como lo explicaba anteriormente, y ¡pum! Se va todo ese tráfico ahí y tú puedes de pronto impactar el negocio, ¿no? De tu compañía. Es muy importante decirle esto a nuestros clientes para que ellos tomen conciencia. No confiar siempre en el software, sobre todo yo creo que ese es el jaque mate, ¿no? Más porque me tocó vivirlo, honestamente, me tocó vivirlo y cuando tú quieres acceder a la red, ese fue un ejemplo, pero me tocaron otras historias donde me tocó incluso llegar con una comitiva de policías, incluso a una escena a un lugar específicamente donde había sucedido algo y bueno, la escena, digamos, de la evidencia de lo que había pasado ahí, era información sumamente confidencial que no se podía compartir y que, bueno, básicamente nos trataron de escoltar por otro lado para entrar y acceder y tomar muestras y hacer una serie de análisis de todo eso que había sucedido. Y me di cuenta estando ahí después de varios días que fue bastante pesado y complejo, qué valioso es el tener elementos físicos que me ayuden pues a aislar, a proteger, porque cuando yo quiero entrar incluso a una red no puedo. Entonces el tema del software se vuelve, o sea, por más bueno que sea el firewall que tengas, por más bueno que sea el antivirus o anti-malware, por más bueno que sean las soluciones de software que tengas, pues lo más importante es que sepas que al final va a haber varios elementos de seguridad de los cuales tú te puedes ayudar y justamente como Panduit, esta es solamente una oferta, tenemos una oferta todavía más extensa, pero no quise hablar tanto de productos, sino más bien de dejar en conciencia y dejar este mensaje a cada uno de ustedes, hacer conciencia de la importancia que tiene la infraestructura física y por otro lado es que como Panduit tenemos bastante investigación que hemos hecho para darnos cuenta del valioso aporte que tiene todos los elementos ya antes mostrados y que nosotros podemos ayudarles también. No dejar ninguna puerta abierta y finalmente cerrar y bloquear cualquier tipo de elemento, ¿no? De entrada y de salida. Hay bastantes elementos que nosotros podemos ayudarles como Panduit y bueno, con esto básicamente concluyo la sesión del día de hoy. Nada más finalmente recordarles de nuestra sesión del siguiente viernes para que por favor igual nos acompañen. Va a estar hablando nuestro compañero Juan Pablo de la parte de Smart Cities, un tema bastante interesante y que está tomando también mucha relevancia. Entonces, bueno, pues muchas gracias por el día de hoy. Espero no haya sido mucha información
y bueno, espero estén seguros y a salvo en casa. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Nathan. Pues dejamos abierto el espacio, los últimos minutos para preguntas y respuestas, para que por favor nos ayuden ahí poniéndola en el chat. Si es que tienen preguntas, de pronto hasta podría, no sé si hay preguntas ahora, pero me gustaría contar otra historia también que me pasó, y es que en verdad cuando uno está en el momento preciso, cuando sucede un ataque, me parece sumamente interesante de pronto darme cuenta que hay muchas personas que no saben qué hacer en ese momento. Utilizar metodologías ya conocidas a nivel internacional por ejemplo, el tema de disaster recovery, de tener el backup en otro data center, el utilizar a lo mejor, por ejemplo, la nube o el utilizar algún lugar de un colocation, data center colocation, donde pueda yo rentar un espacio y tener ahí todo el tema de mis aplicativos, es sumamente valioso porque cuando suceden estos eventos, en la oficina yo ya no puedo trabajar y justamente era lo que pasó en otro caso, que me tocó llegar y justo ese día había habido muchos eventos, llegamos y nos tocó ver y de pronto llegó un momento donde, ¡pum!, ya no pude acceder a la consola de administración ni del firewall ni de otros elementos que tenía el cliente. Y pues entonces ahí, ¿qué hace uno? ¿No? Pues básicamente es apagar, aislar y por otro lado es que cuando la gente se fue a su casa, pues la gente que estaba en casa, por ejemplo, como ya habíamos hecho una estrategia con ellos de tener en otro data center la información y las aplicaciones, pudieron ellos trabajar y mandar todo el tráfico hacia ese lugar, y una parte a la nube y otro al data center. Pero justamente la oficina se quedó sin operación durante 3 semanas. Entonces, qué valioso es, repito, el poder tomar en cuenta también otras mejores prácticas del medio para que ustedes también lo propongan y como Panduit, repito, tenemos varias formas de poderles ayudar. Muchas gracias, Nathan. Mira, pregunta aquí Ocean Leiva, que si es posible compartir el archivo de la presentación. Por ahí ya en el chat tenemos el link de donde están todos los entrenamientos grabados y la presentación. Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguien más? Parece que son todas las preguntas que tenemos. Perfecto. Digo, en esa página en la cual ustedes van a poder acceder, están las grabaciones anteriores también y las presentaciones, ¿no?, que hubo en otras sesiones pasadas y las que vamos a seguir teniendo. Entonces, cualquier duda, pregunta, consulta, de pronto me fui un poco rápido en algunas soluciones. Si quieren ustedes que profundicemos de manera inmediata, por favor no duden en contactar a nuestro equipo de ventas o incluso si tienen contacto directo con, pues ya sea con un servidor o con mis contrapartes, Vladimir, que está en Colombia, Eric Carmona, que está en México, que nosotros atendemos básicamente Latinoamérica, pueden ustedes venir con nosotros. Tenemos bastantes elementos o herramientas en donde les podemos ayudar. Sobre todo ahorita que estamos desde casa, también tenemos algunas demos. Por ejemplo, tenemos demos de las G5, de las PDUs, el SmartZone, como ya lo he mostrado anteriormente, la parte de Synapsense también tenemos, e IntraView, que son básicamente 4 de los elementos muy valiosos que también generan un aporte en lo que tiene que ver con esta parte de asegurar la infraestructura física. Entonces, siéntanse con la libertad de acercarse, por favor, para que nosotros les ayudemos y al mismo tiempo pues, acompañarlos con sus clientes para mostrarles estos productos que incluso en este momento podríamos hacer la incorporación de manera más eficiente, porque casi todos estos elementos, de hecho, se pueden virtualizar. De esa manera, bueno, básicamente los clientes están desde casa trabajando, nosotros podríamos proveerles a través de ustedes una prueba de concepto de estas soluciones que son básicamente en software, montarlas en una máquina virtual y ellos, como tienen acceso a su ambiente virtual de manera remota, basta con que creen una máquina virtual, conectarla a la red y hacerle el monitoreo, la gestión, el análisis, etcétera. Eso también es algo de lo que podríamos nosotros aportarles como un valor. Y si hay que profundizar un poquito más en la parte del estándar 5017, pues con todo gusto también lo podemos revisar, ¿no? Nathan, por aquí una pregunta. ¿Qué tan ¿Sí? funcional es una IPS? ¿Qué tan funcional es un IPS, Intrusion Prevention System? Desde el punto de vista técnico, es una herramienta muy valiosa que depende principalmente de las firmas que se actualiza, ¿verdad? De una nube donde se concentran los analíticos de todos los ataques o las firmas de ataques más recientes. No sé si recuerdan anteriormente en el portal donde mostraban el portal de Talos, que es todas estas firmas que ves aquí,
que básicamente son SHAs que ya son identificados como maliciosos, se colectan en una nube y el IPS justamente lo que hace es colectarlas y tiene que estar siempre al día para poder protegerte al día, ¿no? Porque hay ataques que no hablé de ellos, pero se llaman ataques de día cero. Y estos ataques de día cero básicamente consisten y se pueden ejecutar y crear de manera muy fácil, porque hay muchas herramientas de hecho en línea. Tú generas un ataque día cero, es básicamente como lo que pasó con COVID, ¿no? Se le llama paciente cero, que es a la primera persona que le da, digamos, el COVID, esta enfermedad, y a partir de ahí, pues empieza a esparcir, ¿no? Si no se hace una contención y si no se hace un aislamiento. Sucede exactamente igual. Ahora, el IPS no es tan eficiente porque depende de dónde lo pongas, en qué parte de la red lo pongas, ¿no? Anteriormente les mostraba en la parte del CPWE. En el caso de CPWE, concretamente, tenemos digamos, él sugiere CPWE que se ponga en un lugar específico de la red. Sin embargo, hay unos elementos que no tenemos visualización. Y voy a mostrar un elemento que incluso lo van a poder ustedes ver de manera muy clara. Cuando hablamos justamente de este elemento, aquí está, es justamente el diagrama que buscaba. Cuando pongo el IPS justamente ahí, ¿no? Ya sea en el perímetro, incluso lo pongo a nivel más abajo entre la conexión del piso de planta y lo pongo en la red Enterprise. Lo que pasa es que no tengo visibilidad del tráfico que está abajo. O sea, ¿qué pasa cuando el tráfico corre, por ejemplo, del lado derecho, que es Ethernet IP, hacia el lado izquierdo a un equipo que es wireless? Ese tráfico que cruza ahí nunca sube el firewall. Y muchas veces no es tan eficiente que todo el tráfico suba el firewall y baje. Entonces, hay que utilizar otro tipo de herramientas, por ejemplo, análisis a través de lo que se conoce como la captura de tráfico con lo que son los flujos. Hay herramientas que te permiten hacer análisis de flujos que se conectan a nivel de los switches de acceso, a nivel de la distribución, y de esa manera puedes tener la visibilidad. Repito, si yo no tengo aún así una infraestructura física separada, monitoreada aparte, en donde yo pueda tomar esas decisiones de conectar, desconectar, difícilmente me voy a poder proteger. Si no sigo las recomendaciones del estándar en cuanto a la infraestructura, no me protejo en los puertos donde no debo de tener habilitado o no debo de conectar nada, es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque hay mucha tentación de pronto del personal. Por ejemplo, me tocó ver una vez en piso de planta una persona que agarró su celular, lo conectó y con la USB, básicamente la USB la utilizó y la conectó en una de los robots, una de las máquinas que tenían en una línea de producción, para cargar el celular. O sea, imagínense, ¿no? Esto naturalmente, dependiendo el escenario, puede afectar bastante, porque si el celular está infectado, es sumamente riesgoso, ¿no? Entonces, haciendo un resumen, el IPS es eficiente en ciertos niveles y en ciertas capas, dependiendo de dónde lo pongas. Y número dos es que no es, digamos, la bala de plata, porque hay diferentes niveles que hay que proteger. Incluso el último nivel sería el anti-malware, el antivirus que vive en la máquina, ¿no? O en la PC. Pero de ahí para arriba hay muchos niveles de seguridad que hay que seguir protegiendo. Entonces, desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista físico. ¿De acuerdo? Nathan, otra pregunta. Sí. Pregunta nuestro amigo Diego Corral que si la aplicación de IntraView es específicamente on-premise o se puede virtualizar. Es una excelente pregunta. En este momento la oferta para venderlo nosotros es en un appliance. Eso sí, definitivamente es físico y lo instalas tú en un microdata center, en un IDF que esté en el piso de planta. Inclusive en algunos casos se instala en un data center, pero el appliance como tal. Se puede generar un túnel de capa 2 o capa 3 hacia el piso de planta para de esa manera hacer el monitoreo. Nosotros tenemos la versión de demostración, que sí es un software que se puede instalar en una computadora o en un servidor de manera virtualizada, pero es solamente para hacer demostración. Si eres un partner, puedes acercarte tú a cualquier de nuestros compañeros de ventas o de la parte técnica de los TCs para brindarte los pasos para ejecutar la prueba de concepto. Tenemos la posibilidad de pedir una licencia por 30 días con extensión a 60 días, ¿no? Entonces, repito, finalizo. La oferta para vender es el appliance físico, la cajita que mostré hace rato, y por otro lado es la oferta para hacer la prueba de concepto es el software. ¿Por qué el software? Porque es más fácil que el cliente, por ejemplo, conecte una computadora que tenga todos los parches, que esté en dominio, que tenga todo lo que ellos disponen para que se conecte a la red, que tú llegues y conectes, ¿no? Una computadora tuya, que es más difícil. O a veces el cliente ya tiene un ambiente de virtualización y puedes ahí meter el IntraView para hacer el monitoreo,
o de pronto hay quienes lo ven más sencillo y más práctico, agarrar el appliance, conectarlo, hacer el barrido, ¿no? Y después hacer el análisis continuo. Y al final, no lo comenté, pero IntraView tenemos un portal donde tú puedes meter el backup de configuración de todo lo que colectó y te genera un reporte. Y ese reporte es un reporte ejecutivo que tú vas a mostrar ahora sí al gerente o a los tomadores de decisiones para que tomen la decisión de comprarlo, ¿no? Qué valioso es un minuto de caída en un piso de planta, ¿no? Y más en términos de la seguridad. Otra pregunta, de nuestro amigo Arturo Carvajal, nos pregunta que si Panduit puede ofrecer un estudio de vulnerabilidad. Muy buena pregunta. Desde el punto de vista físico, sí, porque justamente eso es nuestro core business. Eso lo podemos hacer nosotros. Desde el punto de vista lógico, las herramientas que podemos ofrecer son las que ya mencioné, que es IntraView, por un lado, porque, por ejemplo, si hago yo un monitoreo con IntraView en una prueba de concepto, recuerdan que había un listado de las versiones de los equipos. Eso es justamente un elemento muy valioso para parchar o invitar a parchar a todo el personal de OT que soporta esta infraestructura, ¿no? Por otro lado, es el tema del listado de equipos, saber qué está conectado o no está conectado, también nos lo da IntraView. Y desde el punto de vista de SmartZone sucede exactamente lo mismo, porque él cuando hace un barrido y escanea los equipos de la red de Enterprise o en el data center, podemos saberlo. Ahora, el tema de hacer pentesting, el tema de hacer, por ejemplo, un análisis de tráfico, saber si existe algún virus que está corriendo en la red, algún malware, etcétera, eso no. Eso ya nuestros aliados, por ejemplo, como el caso de Cisco, ellos tienen bastantes herramientas que son muy valiosas que les pueden ayudar a hacer este análisis de vulnerabilidades lógicas. Físicas, sí, nosotros como Panduit podremos ayudarles. Y la última pregunta, digo, ya estamos muy cortos de tiempo. Nuestro amigo Sergio Villanueva comenta que si podríamos hacer un pequeño énfasis sobre CCTV y los ataques cibernéticos, qué hacer, qué categoría de cableado usar, etcétera. Bien, principalmente, pues hemos estado nosotros de manera recurrente invitándoles a utilizar categoría 6A en el tema de videovigilancia, sobre todo CCTV, sobre todo por el tema del ancho de banda, ¿sí? El tema de la disponibilidad del tráfico para poder capturar en tiempo real toda la información que captura, valga la redundancia, la cámara. Por otro lado, el tema del énfasis, sí, claro, es sumamente importante. De hecho, nada más di una pasada súper rápida, pero el tema de videovigilancia, de hecho, sería quizás otra sesión totalmente aparte, porque realmente ahorita gran parte de los servicios que nosotros hemos visto en temas de seguridad que se requieren habilitar son para cámaras de videovigilancia. Y nosotros en la mayoría de los casos recomendamos categoría 6A con cable blindado incluso. ¿Por qué? Porque en ocasiones, bueno, hay elementos muy valiosos que hacen interferencia electromagnética y tenemos de hecho una fibra que lleva por dentro unos hilos de cobre para poder hacer una extensión hacia una cámara que se encuentra, por ejemplo, en la parte externa, ¿no? Entonces, hay cierta oferta que tenemos para ello y sí es muy importante y muy valioso el tema de CCTV y como Panduit, de hecho, tenemos un par de fichas técnicas que en su momento podríamos compartirles, donde hablamos justamente de esto. Y aunando lo que comenta Nathan, sí los invitamos, digo, ya estamos cortos de tiempo, los invitamos a que se pongan en contacto con su representante local en cualquiera de los países, para dar seguimiento a cualquier duda, ya canalizaremos pues la resolución de sus requerimientos, ¿no? Muchas gracias, Nathan. Interesante tu plática. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Y en nombre de Panduit, les deseamos muy bonita semana. Cuídense mucho. Saludos a sus casas, a sus familias. Un abrazo. Hasta luego.